Buenos días con todos. Vamos a continuar con la sesión. El día de hoy tenemos exposición. Entonces, me imagino que ya han cargado el archivito de las diapositivas y ya tienen listo el material. Bueno, entonces voy a tomar asistencia para que puedan ya empezar con el trabajo y se van alistando los grupos, ¿no? Atención a la lista, por favor. Melanie Álvarez. Melanie. Jaime Alvario. Presente. Buenos días. Anderson Astudillo. Presente. Buenos días. Steven Briones. Presente. Buenos días. Diana Cali. Presente. Buenos días. Nicole Carranza. Presente. Buenos días. Alex Cepeda. Presente. Buenos días. Irina Chávez. Presente. Buenos días. Vanessa Consuegra. Presente. Buenos días. Marlon Conza. Presente. Buenos días. Desire Desiderio. Presente. Buenos días. Paula Estupiñán. Presente. Buenos días. Jackie Falconi. Presente. Buenos días. María Gutiérrez. Muy buenos días, presente. Nayeli José. Buenos días, presente. Buenos días. Isabel. Presente. Buenos días. Alison Lema. Buenos días, presente. Buenos días. Joana Maiza. Buenos días, economista, presente. Buenos días. Luis Mejía. Presente. Jordan Molina. Presente. Buenos días. María Muñoz. Presente, buenos días, economista. Buenos días. Abraham Parrales. Presente, economista, buenos días. Buenos días. Ámbar Ramírez. Buenos días, presente. Luis Reyes. Presente. Buenos días. Fergie Robles. John Rodríguez. Buenos días, presente. Buenos días. Britney Solís. Buenos días, presente. Buenos días.
Karen Tiñe. Presente. Buenos días. Mariela Vargas. Presente. Buenos días. Fátima Almeida. Presente. Jorge Villalba. Presente, economista. Buenos días. Ya veré. Por aquí veo un mensaje en el chat. Álvarez. Melanie. Ya. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. En este momento ustedes tienen la rúbrica con la cual se les va a evaluar el trabajo de exposición. Recuerden que el tiempo máximo de exposición que tienen, incluyendo la sesión de preguntas, es de 20 minutos por grupo, ¿no? Entonces, el primer grupo, ¿ya está listo? ¿Está listo el primer grupo? Sí, economistas, nosotros somos el primer grupo. Bueno, en un momento mi compañero Reyes le va a compartir la diapositiva, ¿sí? ¿Quiénes nomás son del grupo 1? ¿Perdón? Los integrantes del grupo 1. Ya. ¿Dices Reyes? Ya un ratito. Es Reyes, Briones, Tiñe, Brigni. ¿Lo puedes poner en orden alfabético? Mejía y Consa. Briones. Claro, Briones. ¿Ya? Consa. Reyes. A ver, sería Consa, Mejía. ¿Ya? Ajá. ¿Nada más? ¿Esos son todos? Reyes. ¿Ya? Tiñe y Solís. O Solís y Tiñe, por ahí. ¿Ya? ¿Esos son todos? Entonces... Tiñe también. Sí. Sí, me indica compañero Sí, bueno, pero me Reyes sale para que pueda compartir. tendría que dejar de compartir el profe para poder compartir yo. Ya les voy a... Ok. Entonces... ¿Ya? Listo, ya a partir de este momento ustedes pueden ya iniciar. Bueno, yo le doy la bienvenida, ¿no? A nuestro grupo. Nosotros somos el grupo número 1. Nosotros tenemos el tema de tasa impositiva, variación de tasa impositiva. Entonces mi compañera Britney Solís nos va a ayudar con la primera parte. Buenos días con todos. Voy a hablar sobre la tasa. Las tasas son los pagos voluntarios, los cuales no son obligatorios en realizarlos. Es decir, que son aquellos que reciben algo a cambio por parte de una institución pública, como por ejemplo la matrícula para la universidad pública, que aquellos alumnos que quieren matricularse en la sede pública tienen que pagar una serie de tasas, pero no tienen que pagarlas todo el mundo, sino solamente aquellos que se matriculan en las universidades públicas y no particulares. Las contribuciones. Las contribuciones son pagos, pero que esta vez sí son obligatorios, ya que a cambio de un servicio como ya sea de la limpieza de las calles, la recogida de basuras, lo cual es un pago que está relacionado con un servicio concreto, pero esta vez sí será obligatorio, la cual tenemos que pagarlo todos los ciudadanos. Y los impuestos. Los impuestos son pagos obligatorios que no tienen a cambio ningún servicio en concreto. Es decir, que los impuestos no se pagan a cambio de nada,
aunque con nuestros impuestos se paga la educación o se construyen carreteras, hospitales, etc. Pero las tasas de las contribuciones, el pago se hace a partir de un concepto que nosotros recibimos. Una inquietud, ¿ustedes están trabajando de lo que es la variación del gasto público o la variación de la tasa impositiva? De la tasa impositiva. No, la variación de la tasa impositiva. Y lo que estamos, bueno, ahora proyectando es simplemente un concepto como para entrar en contexto de lo que quizás es una tasa, ¿no? O sea, diferenciar lo que es una tasa, impuesto, etcétera. Continúe. Ok. Los impuestos tienen dos grandes tipos, las cuales son los directos y los indirectos. Los directos son aquellos que están relacionados con la renta. En cambio, los indirectos son los impuestos que se pagan a través del consumo, que parte del precio de un producto es un impuesto que va a parar a las arcas públicas. En el caso más habitual sería el IVA, pero tendríamos otros impuestos también indirectos como el impuesto a la gasolina, al tabaco, al alcohol, etc. Buenos días, yo soy José Reyes y voy a hablar acerca de la variación de tasa impositiva. La tasa impositiva mide el monto de los impuestos y las contribuciones obligatorias que pagan las empresas después de las deducciones y los derechos tributarios permitidos por parte de las ganancias comerciales. Ok, tenemos que, bueno, nosotros como ciudadanos pagamos impuestos y las empresas, bueno, contribuyen con pagos obligatorios. Por ejemplo, por poner un claro ejemplo, en la empresa de Amazon, si hacemos un pedido desde Ecuador a Amazon de Estados Unidos por un producto, eh, si este producto supera a los $50, ya tendríamos que pagar una tasa de, de envío. Esta tasa de envío varía según el producto. Y esto es debido a las tasas que están establecidas en cada país. Porque, por ejemplo, si nos vamos a Amazon, España, y compramos el mismo producto, este caso no ocurriría, no tendríamos que pagar por una tasa. Y los impuestos, en cuanto a los ciudadanos, nosotros pagamos impuestos dependiendo del salario con el cual el ciudadano, bueno, el ciudadano obtenga, ¿no? El salario que obtenga mensualmente. Estos impuestos se les descuentan automáticamente de su salario y son recaudados para montos para posibles obras y mejoras del país. En cada país, el porcentaje del ingreso de cada nación es bastante elevado dependiendo los impuestos que estén adheridos a este país. Por ejemplo, en Ecuador, gran porcentaje de los ingresos que entran a este país es gracias a los impuestos. Pero hay una duda en la cual pues la gente dice si los impuestos se suben, habría mayor, mayor salario, subirían los sueldos y esto. Y esto, bueno, y el ingreso del país. Pero esto no es así, ya que si los impuestos suben, bueno, esto está graficado en la curva de Laffer, que eso lo dirán más a continuación mis compañeros. Pero si estos impuestos suben, el país no va a recaudar tanto dinero, no van a entrar tantas ganancias como si los impuestos están establecidos en un margen, por así decirlo, estable en el cual el ciudadano se sienta cómodo con ellos. Si tenemos que, por ejemplo, los impuestos suben a un 60%, 70%, las personas lo que harán prácticamente es dejar de trabajar, ya que estarían trabajando directamente para el gobierno. O sea, todo el salario o gran parte del salario se iría al gobierno y por ende los ingresos de este país disminuirían. En cambio, si se bajan los impuestos, pasaría pues prácticamente lo mismo que si se subiría, solo que en este caso no entrarían tantos ingresos dentro del país. Gracias. Ok, buen día economista, buen día compañeros.
El tema que me tocó dar es tema impositivo y recaudación tributaria. Primeramente sabemos que la tasa impositiva es un porcentaje que se aplica sobre la base imponible para el cálculo de un determinado impuesto de acuerdo a los dispositivos legales vigentes, es decir, a los impuestos. La recaudación tributaria se la realiza con el fin de financiar la provisión de bienes y servicios para la sociedad. Los gobiernos, entre una de sus obligaciones, se encargan de la recaudación de impuestos que le permita garantizar la obtención de ingresos públicos para impulsar el desarrollo social y económico. En Ecuador, la recaudación tributaria se constituye como una de las principales fuentes de ingreso en el presupuesto estatal. Es así que el 46,4% de los ingresos del sector público no financiero se encuentran conformados por la recaudación tributaria. Y este porcentaje así... Karen, ¿me escucha? Dígame. Yo veo que está la misma lámina proyectada desde que empezaron la exposición. ¿Sí están utilizando la diapositiva? Sí, yo estoy viendo mi tema. Sí. Estamos en tasa impositiva y parece que- recaudación tributaria, profe, no sé si lo ve. Sí, porque yo veo la misma diapositiva desde hace rato. No, mis compañeros logran ver el tema que estoy dando. Sí, Sí, sale yo- la diapositiva. Lo de tasa impositiva y recaudación Sale. tributaria. Y recaudación tributaria. Tasa impositiva. Mis compañeros sí Ajá. logran ver la diapositiva. Listo, dale. Ya, ok. Ya, y este porcentaje asciende al 47,2% en el periodo de enero y marzo. Esto fue en el año del 2016. El efecto de la tasa impositiva sobre los ingresos fiscales presenta una preocupación específica en los impuestos al valor agregado y a la renta, los mismos a los que se les puede asociar una forma de campana, estableciendo una relación de los ingresos fiscales con la tasa impositiva fiscal. Cabe recalcar que la variación de la tasa impositiva depende de los impuestos, porque hay impuestos determinados por la ley, tanto para los que son de consumos especiales, como es el tabaco, armas de fuego, armas deportivas, municiones, etc. Es decir, esto depende de los impuestos que se tengan para obtener la variación de la tasa impositiva. Por otro lado, la intuición dada por Gilshaki respecto al comportamiento de la renta declarada cuando se producen variaciones de la tasa impositiva es clara y nada ambigua. Es decir, si el contribuyente se enfrenta a una tasa impositiva mayor, se empobrece, ya que debe pagar más impuestos para la misma renta, tanto en caso de ser inspeccionado como en caso de no serlo. ¿Listo? ¿Quién sigue? ¿O ya están todos? No, muy buenos días. Yo soy Marlon Gonza. Yo les voy a hablar sobre los impuestos principales de la recaudación. Bueno, uno de ellos es impuesto a la renta. El impuesto a la renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. La declaración del impuesto de la renta es obligatoria para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales extranjeras domiciliadas o no del país, conforme los resultados de la actividad económica, aun cuando la totalidad de su renta estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de los contribuyentes domiciliarios en el exterior, que no tengan presente en un país y exclusivamente tengan ingresos sujetos o retención de la fuente. Bueno, el segundo es impuesto sobre las sociedades. Bueno, este impuesto es obligatorio, es obligación tributaria que asume a las personas jurídicas al haber obtenido rentas en su periodo fiscal, que suele ser de un año natural. Es decir, este elemento impositivo grava la renta de las sociedades y entidades jurídicas. Por este medio de este tipo, este impuesto en cuestión se declara la capacidad económica, ya que manifiesta haber recibido rentas. Este tributo proporciona una parte importante de los ingresos del Estado y tanto puede entenderse como el complementario al impuesto
sobre la renta de las personas físicas. Dentro del panorama fiscal, también hay el impuesto a divisas. Bueno, en este hecho... ¿Qué sí. pasó con la diapositiva, compañero Reyes? Un momento que se me cerró. Ya la abro. Bueno, ya. El impuesto a las divisas. Ahí está, ya. El impuesto a la divisa, bueno, el hecho generado de este impuesto es que constituye las transferencias, envío de traslado de divisas que se efectúan al exterior, sea en efectivo, a través de giro de cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza, con excepción de compensaciones realizadas con o sin intermediación de instituciones del sistema financiero. Bueno, esto lo pagan todas las personas naturales, sucesiones en divisas y sociedades privadas. Ya, ahí. Gracias. Bien. Muy buenas tardes, buenos días, perdón. Yo soy Steven Briones. Yo les voy a hablar sobre la curva de Laffer. Ya, tenemos que los impuestos, el nivel de recaudación y tasa de impuestos es una relación que existe entre ellos, ¿no? Y que por lógica se cree que para que un país obtenga más ingresos fiscales se debe incrementar la tasa de impuestos, ¿no? Es decir, que a más alta tasa de impuestos existiría una mayor recaudación. Pero sin embargo, no siempre es así. Y Arthur Laffer en su curva, en este modelo de Arthur Laffer, lo explica de la siguiente manera, ¿no? Por favor, siguiente diapositiva. Ya, entonces, la curva de Laffer parte del hecho de que cuando el tipo impositivo o tasa de impuesto es igual a cero, así como lo vemos en la diapositiva, también el ingreso es igual a cero, ¿verdad? En este caso, la recaudación pública o los ingresos fiscales tendrían este porcentaje, ¿no? Entonces, impuesto cero, ingreso cero, ¿verdad? Es algo lógico. Entonces, siguiente diapositiva. Ya, entonces ahora veamos lo que pasa cuando el tipo impositivo se incrementa al valor del 100%, ¿verdad? En este caso, cuando se incrementa el valor del 100%, el ingreso fiscal va a tener el 0%. ¿Pero a qué se debe esto? Esto se debe por el simple hecho de que cuando se aumenta, en este caso, la tasa impositiva, los ingresos serán de 0%, ¿no? En este caso, porque usted se pone a pensar que tiene... siguiente diapositiva para explicarle mejor, porque aquí tengo el ejemplo. Ya, en este caso aquí tenemos el ejemplo, lo puse de esta manera para que lo podamos entender. Por ejemplo, si una persona que gana $500 al mes y tuviera que pagar de impuestos el 100%, como lo vimos en la lámina anterior, es decir que los $500 que él gana, los $500 lo tiene que pagar al Estado, ¿no? En este caso, nadie quisiera trabajar o generar ingresos si todo sería para el Estado, ¿no? Es algo que es por eso que el ingreso fiscal sería de 0%. Entonces, siguiente lámina, ¿me ayuda, por favor? Ya, cuando los impuestos son excesivamente altos, los inversionistas o socioinversionistas, etcétera, se encuentran menos utilidades en sus inversiones y decidiendo reducir su preocupación por estas decisiones tomadas quizás por parte de un gobierno local. ¿Y qué conlleva esto? Pues, como vemos, conlleva priorizar el ocio y también, por otra parte, tratar de evitar de pagar un nivel alto de impuestos, ya sea trabajando menos o por fraudes o por evasión, en este caso de impuestos, ¿no? Entonces, esto significaría un punto de reducción de la recaudación. Es decir, bueno, volviendo de una manera analítica, es decir, que cuando se tiene un nivel de impuesto alto, el Estado, en este caso, recaudaría menos, mucho menos, ¿ya? Entonces, veamos la otra parte en el caso opuesto. ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor?
Ya, en el caso opuesto, una reducción de tipos impositivos sobre la renta incentiva a las personas a aumentar su dedicación de trabajo, ¿no? En pocas palabras, una menor tasa de impuestos puede generar mayor ingresos fiscales en el lado descendente de la curva, debido a que incentivará a la actividad. Y también, por otra parte, incluso las empresas extranjeras podrían plantearse o instalarse dentro del país, que de una u otra forma esta recaudación no se produciría, o sea, no se produce si hubieran niveles altos de impuestos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora lo que les trato de decir en la curva que tenemos en el gráfico. Siguiente diapositiva. Ya, eso es lo que estaba hablando del impuesto, ¿no? De que las empresas se ven incentivadas a la actividad y aumenta el consumo y reduce la defraudación. Siguiente, por favor. Ya, esta es la curva que les quería explicar. Veamos la curva. El modelo está representado, en este caso, por una curva en forma de U invertida, donde vemos que representa el tipo impositivo o la tasa de impuesto que está en el eje de las X, ¿no? En el eje vertical, en este caso, ¿no? Y también vemos que el eje de la Y se encuentra, en este caso, el eje vertical está representado por los ingresos fiscales del gobierno. Entonces, vemos que a medida que se incrementa la tasa de impuestos, también se incrementa el nivel de ingresos fiscales, ¿no? Entonces, pero hasta cierto punto, ¿no? Entonces, es decir, que mientras hay, es decir, que esta curva está en relación directamente proporcional. Sin embargo, esta curva llega a su punto de inflexión, es decir, llega a su pico, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, llega a su punto de inflexión, donde si se sigue aumentando la tasa de impuestos, los ingresos fiscales empiezan a reducirse. Y de una manera se la puede llamar dentro de esta zona, ya cuando se pasa ese pico o esa tasa de inflexión, se llama una zona prohibida, ¿no? Donde en este caso las demandas, donde se contraen la demanda, ¿verdad? Entonces, y también es clave reconocer o identificar ese punto de inflexión, lo cual no es fácil, ¿no? De hecho, es muy complicado. Ahí también existe, por otra parte, una curva de Laffer para cada tipo de impuesto y para cada individuo, o para cada sector también, ¿no? En este caso también, sin mencionar las condiciones sociológicas de un país, y también si se analiza de parte de un gobierno este punto de inflexión, o sea, obviamente se puede tener un control y quizás una óptima recaudación de los impuestos fiscales, ¿no? Entonces, bueno, para terminar con la última diapositiva, mi compañero Luis Mejías nos va a ayudar, por favor. Muy buenos días, licenciado. Yo les voy a hablar sobre los indicadores de la carga impositiva. Primeramente se preguntarán qué es la carga impositiva. La carga impositiva es la que se encarga de medir el monto de los impuestos a las contribuciones obligatorias que pagan cada una de las empresas después de las deducciones y los derechos tributarios permitidos como parte de las ganancias comerciales. La carga impositiva realmente es soportada por las personas naturales y las empresas, por lo tanto los economistas siempre se ven obligados a calcular una serie de estímulos de cargas efectivas. La carga impositiva se encarga de hacer una comparación de los tipos impositivos de efectivo entre distintos países. Es posible obtener cada una de las informaciones sobre las diferencias de existencia. La carga impositiva se mide usualmente como proporción del PIB. Un ejemplo de las cargas impositivas, podemos ver que supongamos que un contribuyente fiscal determina que tiene un impuesto a cargo de $40,000 y de ingresos netos tiene 50,000. Realizamos una división de los $40,000 y los 50,000 y nos da una cantidad de 0,8 de carga impositiva. Ahora, como podemos ver en la diapositiva, los indicadores de la carga impositiva de una determinada economía se pueden medir a partir de los cocientes que relacionan un total de impuestos soportados por las sociedades y las personas naturales.
por el Producto Interno Bruto, que es el PIB, y se trata, por lo tanto, de uno de los principales indicadores agregados que intentan medir cada una de las importancias de los impuestos de los diferentes países. Gracias. Bueno, economista, en este momento yo lo quisiera, nosotros hemos planteado, ¿no? Para vernos, para calcular el nivel de, en este caso, en una persona. Una inquietud. Entonces, mi compañera... Britney Solís. ¿Perdón? Britney Solís. Britney Solís es... ¿Ella no va a exponer? Ella expuso al principio, economista. Ella puso las primeras diapositivas. Cuando usted me preguntó sobre qué tema era que teníamos que exponer, ahí estaba exponiendo ella. Ya, ¿qué me vas a decir? Disculpe la interrupción. Disculpe que interrumpa, licenciado, casi no les llego a escuchar, no se le escucha muy bien. Ya parece que hubo intermitencia. No, continúen nomás. Ok. A ver. Como podemos ver allí, esa es una calculadora de impuestos. Nosotros optamos por esa página para explicarle un poco sobre los impuestos, la tasa impositiva real con respecto al salario de una persona, por decirlo así. Ok, si ponemos nosotros que, digamos, una persona está ganando 2.500 en su salario, vamos a obtener que el impuesto sobre la renta es de 148,56. Lo que el IES está llegando a cobrar es 236, es decir, un impuesto total de 385, donde lo cual al restarse esto, el pago total o el pago neto para el empleado es de 2.115 lo que estaría recibiendo, donde la tasa tributaria marginal sería de 23,03%. y la tasa tributaria promedio de 15,39%. ¿Puede ir un poquito más abajo, por favor? Ya. La imagen que vemos ahí del iceberg es un témpano de impuestos, donde nos refleja los impuestos totales pagados y la tasa impositiva real. Tenemos que en los impuestos totales pagados, es decir, es de 697. Como podemos ver allí, se sabe claramente que tanto el empleado como el empleador paga, donde el empleador paga 313 sobre el salario del 2.500. Es decir, cada vez que se gasta $10 el dinero por el que tanto se esfuerza, o sea, por el que uno trabaja, 2,79 se va directamente al Estado. Por otro lado, la tasa impositiva real tiene un porcentaje de 24,8%. Ahora, el empleador paga impuestos lo que solía ser un 15,4% anteriormente. Ahora, de esta tasa de impuestos, como es 24,8%, la tasa impositiva es realmente de 9,4%, más de lo que era al principio. Esto nos da a conocer, o sea, de la manera de si nosotros tenemos un salario, sabemos claramente que una parte del salario, de acuerdo al impuesto, va pagada directamente al Estado. Ahora, ¿qué quiero reflejar con esto? Es, por ejemplo, si una persona gana 500 y otra persona gana, por ejemplo, 3.000 o 1.200, sabemos claramente que el mayor impuesto de la persona que gana 1.500 va a ser mayor a la otra persona. ¿Por qué? Tanto sería por la cantidad que es la diferencia en el salario de cada uno. Entonces, es decir, para el Estado es un beneficio más de la persona que gana 1.500 porque es una ayuda de un impuesto más grande al de la persona de 500. Claro que el impuesto es el mismo, pero lo que se cobra, lo que se resta del salario antes del total va a ser diferente. Gracias. Ya están las participaciones de todos, vamos a ir a la parte de las preguntas. No se logra escuchar. Perdón que le interrumpa. Se le escucha un poco bajo. ¿Ahí me escuchan? No. ¿No me escuchan? O sea, se le escucha, pero un poco bajo. Y quizás dentro de las preguntas vamos a interpretarlos mal, porque no se le escucha muy bien. ¿Se escucha entrecortado? Se escucha muy No, bajo. Se le escucha muy bajito, bajito. ¿Ahí me escuchan?
Ahora, ¿cómo me escuchan? Bueno, quizás ahora es un poco mejor. Aún un poco mejor. A ver, ¿y ahí? No, de mi parte no les logro escuchar bien. No, es que está como muy bajito. Está como Demasiado hablando bajo. lejos del micrófono. Ahora, ¿cómo me escuchan? Sí, ahora un poco mejor ya. Ya. Ajá. Yo sí le puedo entender. Ya, bueno, entonces vamos a ir con la parte de las preguntas. Primera pregunta. ¿Me pueden indicar en qué consiste esta política macroeconómica que ustedes están explicando? Podría quizás ser un poquito más específico en la pregunta porque no le logro entender. ¿En qué consiste esta política fiscal? ¿Qué tipo de política económica macroeconómica ustedes están explicando? ¿Qué tipo de política macroeconómica ustedes están explicando? ¿Cuáles eran los tipos de política macroeconómica que nosotros teníamos cuando veíamos en la sesión de clases, cuando se asignó el trabajo de investigación? ¿Se acuerdan que teníamos 5 políticas macroeconómicas que podía hacer el gobierno que afectan a la demanda agregada? La variación de la tasa impositiva. La variación, esta es la variación de la tasa impositiva, ya, correcto. Entonces, ustedes están hablando de cuáles son las políticas macroeconómicas que existen cuando hay la variación de la tasa impositiva. ¿Quién fue quien habló ahorita que contestó? Me olvidé de ver. Tiñe. Compañera Tiñe. Ya. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿en qué consiste esta política? Esta política consiste en ver la reacción que pueda tener, en este caso, una economía, ¿no? Ya sea de manera empresarial, quizás de una manera empresarial, yo lo vería, ¿no? Porque imagínense, como lo vimos en la curva de Laffer, existe una curva inversamente proporcional hasta un cierto límite ya. Ese límite se puede decir que es un límite de recaudación máxima. Entonces, cuando se incrementa o se designa o se implementa un impuesto adicional, en este caso la recaudación fiscal tendría en este caso una reacción inversamente proporcional, ¿no? Es decir, una reacción hacia abajo, lo cual en este caso la variación impositiva en este caso nos muestra, ¿no? cómo reacciona tal mercado o tal sector, ¿no? al imponerse un impuesto y qué puede ocasionar el Estado, en este caso, si puede recaudar o en este caso perder recaudación, ¿no? Entonces, es eso. Ya. Ahora yo pregunto, ¿qué ocurre con la oferta agregada, con la demanda agregada, cuando hay un aumento de la carga impositiva? Economista, queda un minuto. Queda un minuto, no sé si nos podemos conectar para poder corresponderle su pregunta. No. Porque va a quedar en... Tiene que se acabe el minuto. Ya, a ver, dígame entonces. Acuérdense que a la nota hay nota individual y nota grupal. Ya les voy a compartir para que ustedes vean cómo es lo que se está evaluando. ¿Sí? Entonces, estos son los resultados que van teniendo hasta ahorita en el momento. Aquí estamos. ¿Sí? Entonces, como ya se va a acabar el tiempo. Ya, yo le puedo responder a la pregunta